Hola, muy buenos días. Soy Yulisa Yasmín García Treviño. Vengo de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Monclova. Estoy cursando actualmente la carrera de licenciatura en educación, segundo B escolarizado. Hoy les presento una línea del tiempo sobre los filósofos desde la antigua Grecia hasta el siglo XVII para la materia Teoría de la Educación, dirigida por la docente Gabriela Flores Guajardo. Espero que disfruten este pequeño recorrido. Bienvenidos a este recorrido por el tiempo sobre los filósofos desde la antigüedad hasta el siglo XVII. Primero comenzaremos por los presocráticos de Grecia, los cuales fueron filósofos que desarrollaron su filosofía con anterioridad a Sócrates. Para los presocráticos, su principal preocupación es la naturaleza y el principio de las cosas. Por ello se considera a esta etapa dentro de la filosofía griega como la etapa cosmológica. Así comenzaremos con Tales de Mileto, 639 a.C. a 547 a.C. Las aportaciones de Tales y su estudio se realizó en cuanto al estudio del agua y el cambio a sus distintos estados, el cual es sólido, líquido y gaseoso. Este fue un punto de partida para elaborar un modelo que explicaba los elementos naturales basados en el líquido elemento. El agua como divinidad. Junto a sus discípulos Anaximandro y Anaxímenes, Tales se consideró uno de los padres de la escuela iónica, pues fue considerado como principio elemental constituyente por ser límite, medio de transportación y por su capacidad de transformar su estado y forma, por ser fluida, sutil y a la vez violenta, por cambiar, pero también sedimentar y permanecer y generar vida. Según Tales, todo fue agua en un principio. Es lo divino. Descubrimientos astronómicos. Tales le dio mucha importancia al estudio de los astros. Investigó los solsticios, equinoccios y predijo y explicó los eclipses del Sol y de la Luna. También, gracias a sus cálculos y observaciones, consideró a la Luna 700 veces menos que el Sol y calculó el número exacto de días del año. Fundó las matemáticas y la geometría griegas. Por ser el primero en demostrar sus teorías mediante el razonamiento lógico, se le considera el primer matemático de la historia. Los teoremas de Tales son fundamentales en la geometría moderna. Los más importantes son que todos los triángulos con ángulos iguales son iguales y sus lados son proporcionales entre sí. También, si varias líneas rectas paralelas se interceptan con líneas transversales, los segmentos que resultan serán proporcionales. El constante estudio, observación y deducción permitió que Tales construyera otros razonamientos tan precisos que siguen siendo sólidos en nuestros días, como en un triángulo con dos lados iguales, también serán iguales los lados de su base, así como los ángulos entre dos líneas rectas que se cortan son iguales, que todo ángulo inscrito dentro de una semicircunferencia siempre será un ángulo recto y que los triángulos que tienen dos ángulos y un lado igual son iguales. El siguiente presocrático es Anaximandro de Mileto, de 610 a.C. a 545 a.C. Algunas de sus aportaciones fueron el ginomón. Él pudo haber sido el creador o al menos la persona que introdujo en Grecia el ginomón, pues se trata de un artefacto parecido al reloj de sol. Además de esta función, era posible identificar los equinoccios y los solsticios a través de la vara que lo conformaba, astronomía y mapamundi. A Anaximandro se le atribuye la creación de lo que se ha llamado un globo celeste como consecuencia de su interés por la astrología. Él fue quien creó el primer mapamundi, es decir, que fue el primero en dibujar los límites existentes entre el mar y la tierra. Se dice que este prospecto era circular y que la información en la cual se basó fue la información obtenida de los viajeros de la época. Apeirón, mecánico e injusto. El apeirón significa lo indefinido, lo indeterminado y lo que no tiene fin. La conclusión es que Anaximandro no creía en la existencia de un ente que controlaba el universo, sino que su influencia sería mecánica y sin conciencia. Por otra parte, llamó la atención el comentario del filósofo acerca de la injusticia con la que funcionaba él a Peirón. Sin poder estar seguros al 100% de lo que quiso dar a entender con esa acusación, los pensadores que lo siguieron y analizaron sus pocos escritos llegaron a la conclusión de que al crearse elementos que pueden ser contrarios entre sí, como el fuego y el agua, todos luchan por prevalecer sobre su contrario. Posible predicción de terremotos. En algún momento de su vida predijo un terremoto. Según algunos testigos, este filósofo se acercó a Lacedemonia, una región de la antigua Grecia,
e indicó a sus habitantes que abandonaran la zona porque vendría un sismo importante. Registros posteriores demuestran que tenía razón, pues la ciudad se desplomó. Ahora pasemos con el siguiente. Anaxímenes de Mileto, 585 a.C. a 524 a.C. Algunos ejemplos de sus aportaciones son como la metafísica de la naturaleza, pues él no centraba su pensamiento en la introspección del hombre ni su lugar en el mundo, sino de las cualidades originarias de los elementos naturales que le rodeaban y el mundo que habitaba. A pesar de estas consideraciones, partía desde una posición materialista, en el sentido que un elemento reconocible era el responsable de formar el resto de los cuerpos a partir de una posición. Él reflexionaba sobre la importancia y los mecanismos de ciertos fenómenos de la naturaleza tenían para sí mismos, la tierra y el ser humano. La segunda sería la unificación casual. Los miembros de la escuela milesia acostumbraron a tener la percepción general sobre los elementos y los fenómenos que estudiaban. Anaxímenes no abordaba sus angustias naturales como casos aislados, sino que buscaba un carácter unificador en los distintos comportamientos o manifestaciones naturales que lo inquietaban. Esto permitió reducir las atribuciones divinas que se le daban a ciertos fenómenos naturales para entonces. Incluso se permitió integrarlos a su posición unificadora a través del aire como elemento responsable, incluso de formar los cuerpos extraterrestres conocidos para entonces como el Sol. Y continuamos con Pitágoras de Samos, que es de 572 a.C. a 497 a.C. Él fue un presocrático considerado el padre de las matemáticas y fundador del pitagorismo, un movimiento filosófico. Contribuyó significativamente en el desarrollo de los principios matemáticos de su época, la geometría, la cosmología y la teoría musical. Algunos de sus aportes fueron hacia la música, que se atribuyó al descubrimiento de las leyes de intervalo musicales regulares, así como la invención del monocordio, además de la enseñanza de un uso ético y medicinal de la música. De ahí se implementó además la noción de que existe una armonía recíproca entre los distintos sistemas del universo y que en ese sentido astronomía, música, salud y otras áreas se emparentaban. Otro serían sus aportaciones a las matemáticas, como el teorema de Pitágoras, que es su aportación más famosa. Este teorema para el cálculo de los cuadrados de los lados de un triángulo rectángulo. La principal importancia de este teorema radica en que permite controlar un valor desconocido si conocemos los otros dos. Esta característica le permite utilizarse en varias disciplinas y tener diferentes usos. De él se desprenden una serie de principios que lo complementan, como la relación de los ángulos internos de un triángulo, además de una de las proposiciones matemáticas que tiene más comprobaciones a través de muchos métodos. Otros hallazgos más relevantes hechos por los pitagóricos en el ámbito de las matemáticas son los siguientes: análisis y reflexión sobre las medidas geométrica, armónica y aritmética, estructuración de figuras una vez se conoce un área específica, la demostración de la existencia de 5 poliedros regulares, la demostración de que un triángulo dibujado dentro de un semicírculo corresponde a un triángulo rectángulo, allá los llamados números poligonales, aquellos cuya cantidad de puntos forman la figura a la que corresponden. Los pitagóricos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante el razonamiento deductivo e invención de la tabla de multiplicar. La esfericidad de la Tierra. Para los pitagóricos, la música trascendía cualquier ámbito como cualquier principio matemático. Por esta razón, pensaron que los intervalos regulares también regían en la mecánica celeste. Surge entonces la teoría de la música o armonía de las esferas, donde cada uno de los cuerpos celestes se mueve a la frecuencia de cada nota musical. Este razonamiento lo hizo afirmar que la Tierra también era esférica, quizás con más inclinación poética que científica, para equiparla a las demás esferas planetarias. Y por último, los números y las cosas. Uno de los mayores aportes de Pitágoras al pensamiento occidental fue la sistematización de las ideas abstractas. Los pitagóricos son los primeros en considerar los números como cosas en sí mismas y que forman todo lo demás del universo. Ese protagonismo numérico significó el impulso inicial para explicar el mundo desde los fenómenos constantes y demostrables, donde no se resolvían problemas, sino que se buscaban principios. Dos de sus frases serían: educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres, y callar o di algo mejor que el silencio. Continuamos con Jenofanes de Colofón, 570 a.C. a 475 a.C. Algunos de sus aportes serían sus pensamientos con respecto a la unidad esencial, pues fueron muy importantes para el nacimiento de la metafísica. Su concepción con respecto a la divinidad hizo posible el avance con respecto a la historia de la teología natural y la filosofía teológica. Hizo grandes aportaciones filosóficas y literarias que han logrado llegar hasta nuestra cultura, pues tuvo una visión bastante amplia con respecto a la divinidad y las relaciones que tenían estas con el ser humano y el mundo. Pasemos al siguiente, que es Heráclito de Éfeso, 544 a.C. a 483 a.C. Algunas de sus aportaciones fueron el fuego como elemento primordial, pues Heráclito abordó el fuego como un elemento central que nunca
se extinguía, cuyos movimientos naturales le permitían una existencia no estática y que iba en compás con el resto de la movilidad natural del universo. El fuego no estaría presente solo en la Tierra, sino también sería parte del alma humana, dualidad y oposición. Heráclito consideraba que los fenómenos cambiantes de la naturaleza y del hombre eran el resultado de contradicciones y oposiciones a la realidad. Su pensamiento desarrollaba que no era posible experimentar un estado si no se conocía o se había experimentado previamente su contraparte. Todo está compuesto por su opuesto y en algún momento pasa de uno a otro. Para desarrollar este punto, Heráclito manejaba la metáfora de un camino que sube y otro que baja, que al final no son sino el mismo camino. La vida da paso a la muerte y la salud a la enfermedad. Un hombre no puede saber qué es estar sano si nunca ha estado enfermo. Y por último, el principio de la casualidad. En su pensamiento, la búsqueda de la casualidad, ¿cuál es la causa de todo fenómeno o acción física o natural? El filósofo expuso que todo lo que acontece tiene una causa y que nada puede ser la causa de sí mismo. Pasemos al siguiente, que es Parmenides de Elea, 540 a.C. Algunas de sus aportaciones serían el desarrollo de la escuela eleática. Entre sus aportes estuvo el desarrollo de la escuela eleática. Ahí se involucró en una actividad filosófica que pretendía dar razones para explicar la forma en la que se catalogaba al ser desde las ideas de la escuela. Mientras algunos autores afirman que Parmenides fue el fundador de la escuela eleática, otros sostienen que fue Jenofanes el verdadero fundador. Sin embargo, hay consenso de que Parmenides es el filósofo más representativo de dicha escuela. Materialismo. Parmenides en su obra desarrolla ideas cercanas al materialismo y que han propiciado el desarrollo de esta corriente del pensamiento. Las consideraciones de Parmenides sobre el movimiento y la permanencia del ser son catalogadas por algunos como ideas del materialismo. Y por último, la influencia sobre la filosofía de la negación. Dicha consideración ha llevado al desarrollo de la filosofía idealista, a pesar de que dicha negación no se encuentra expresada literalmente en la obra de Parmenides. Diversas interpretaciones de la forma en que escribió su poema sobre la naturaleza aseguran que no solo negaba la existencia del vacío como un vacío físico, sino que negaba la existencia del mundo sensible como tal. Pasando al siguiente, el cual es Anaxágoras, 500 a.C., 427 a.C. Algunos de sus aportes fueron: Anaxágoras se basa en la idea de lo infinito que existe en todas las cosas, la necesidad de los hombres por adquirir la inteligencia con el objetivo de lograr introducir el orden en lo indefinido por medio de un movimiento y el carácter impersonal de la inteligencia universal, de la cual forman parte todos los entendimientos. El principio concedido por Anaxágoras es un alma motriz del mundo que obra por una serie de efectos mecánicos. La doctrina moral que nos aporta Anaxágoras se reduce a dos puntos: la contemplación de la naturaleza y la resignación entre el orden general del mundo. El último presocrático es Empedocles de Agrigento, de 483 a.C. a 423 a.C. Los aportes de Empedocles más destacados son la idea de los cuatro elementos que formaban al ser humano, el ciclo cósmico y una teoría sobre el origen de los seres vivos. Otros de sus aportes fueron que consideró al hombre como un microcosmos, que dejó la enseñanza de que el amor y el odio son fuerzas que se encuentran en el ser humano, y aportó muchas ideas tempranas sobre la dualidad, razón-sentido, el eclectismo, la selección natural y la lucha por la democracia. Una vez terminado con los presocráticos, sigue Sócrates, que es de 470 a.C. a 399 a.C. Algunas de sus aportaciones son: es una de las grandes figuras filosóficas que ha marcado la historia de la educación mundial. Sócrates reflexionó acerca del ser humano y la sociedad, de ahí sus ideas hayan sido tan importantes para entender la educación actual. La sabiduría por parte de este gran filósofo griego no consistía simplemente en la acumulación de conocimientos, sino en la revisión de los conocimientos y en la construcción de bases más sólidas, de ahí sus aportes en la educación. Determinar cuál ha sido el legado y los aportes de Sócrates ha resultado tarea difícil debido a su ausencia de textos de su propia autoría. Solo se cuenta con los testimonios de sus discípulos o amigos, quienes presentan a Sócrates según su propia visión, lo que ha generado dudas acerca de la veracidad de las fuentes. No obstante, se ha tomado en cuenta los testimonios y textos considerados como fiables, entre los que destacan son Jenofonte, Aristófanes y Platón. Incluso ellos coinciden con diversos datos de interés y recogen de manera clara el pensamiento de Sócrates. Un ejemplo es que el historiador griego Jenofonte expuso que para Sócrates era importante formar hombres de bien. Por otro lado, el comediógrafo griego Aristófanes expuso en su obra Las nubes que Sócrates se dedicó a estudiar la naturaleza. Platón, por su parte, puso en boca de Sócrates muchos de sus propios pensamientos y no los de su maestro, en especial en los diálogos escritos durante su madurez. De ahí existen dudas acerca de la veracidad de sus referencias hacia el pensamiento socrático. En ese sentido, Sócrates estableció una serie de aspectos fundamentales en la vida del ser humano sobre los cuales basó sus posturas filosóficas, entre los que destacan los siguientes: la virtud más importante del
del ser humano es la sabiduría, que debe ser aprendida porque no es innata. La sabiduría suma las demás virtudes como el amor, el respeto, la honestidad, la justicia, la felicidad, la ética, entre otras, permite nuestro propio reconocimiento. Su filosofía se basa en los conceptos de virtud, sabiduría y felicidad, y por último, creía en la real necesidad de gobiernos constituidos por personas sabias y con experiencia, ya que los temas trascendentales solo pueden ser resultados desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Su legado se hizo aún mayor y más reconocido tras su trágica sentencia a muerte dictaminada por la democracia ateniense, para muchos injusta, pero que él decidió acatar. Uno de su aporte es la mayéutica. La mayéutica fue un sistema de enseñanza empleado por Sócrates para ayudar al alumbramiento o descubrimiento del conocimiento y la verdad a través de las preguntas. Sócrates aplicaba la mayéutica para ayudar a sus estudiantes a descubrir sus ideas y verdades. Para ello, realizaba largas conversaciones con sus interlocutores que encontraba en cualquier espacio público y a quienes les hacía un gran número de preguntas. Luego se oponía a sus respuestas hasta que la persona encontraba por sí misma la verdad. Por lo general, Sócrates acostumbraba pasar por ignorante ante sus interlocutores, a quienes les hacía creer que eran sabios. A esto se le llamó como la ironía socrática. Sócrates tenía por objetivo demostrar a través del razonamiento de las preguntas y respuestas que no se sabe todo y que es necesario admitir la ignorancia. De esta manera se daba inicio a la mayéutica, conocerse a uno mismo. Por último, sigue la dialéctica. Este fue un método de conversación aplicado por Sócrates con sus interlocutores, pues Sócrates daba inicio a una conversación y en el desarrollo realizaba una serie de preguntas previamente analizadas, pero cuyas respuestas cuestionaba a fin de exponer las contradicciones o incongruencias de su interlocutor. De esta manera recogía su ignorancia. Continuamos con Demócrito de Abdera, de 460 a.C. a 370 a.C. Algunas de sus principales aportes a la filosofía y a la ciencia son el atomismo, la antropología e importantes conocimientos de la astronomía. Algunas de sus aportaciones son que le atribuyen a Demócrito un total de 73 obras que se basan en las matemáticas, la física, geometría y ética. Sin embargo, de ellas solo algunos fragmentos han llegado a ser encontrados. La más importante fue la teoría atómica de la materia. Fundó la escuela filosófica del atomismo, en la cual se le enseñaba que los átomos eran partículas minúsculas que podían variar en tamaño y en forma y que cuando chocaran entre sí podían dar origen a la materia, lo que quiere decir que todo lo que vemos está formado de átomos. Promulgó la teoría de la percepción, la cual estaba relacionada con los átomos. Decía que las imágenes eran capas de átomos, las cuales se expandían o encogían y que las más pequeñas eran capaces de entrar en el ojo humano. También habló del conocimiento bastardo y el legítimo. El bastardo era el conocimiento ineficiente adquirido por medio de la percepción sensorial, mientras que el legítimo se obtenía por medio del procesamiento del conocimiento bastardo mediante el razonamiento inductivo. A continuación, seguiremos con Platón, de 427 a.C. a 347 a.C. Algunas de sus aportaciones son diálogos y dialectos. La narrativa utilizada por Platón permitió poner de manifiesto los pensamientos socráticos y posteriormente los platónicos. A diferencia de otras formas de desarrollo del pensamiento filosófico, el método dialógico permitía la discusión de los puntos temáticos para al final revelarse la verdad. Esta técnica confrontaba un poco el carácter idealista de Platón con la minuciosidad en el análisis de los temas que se planteaba. Teoría de las ideas. Platón negaba la realidad absoluta del mundo que habitábamos, por lo tanto, la mayor parte de sus contribuciones se sustenta en la teoría de las ideas. Platón establecía que cada palabra denominación de algo no se refería específicamente a eso, sino a su versión ideal. Era deber del hombre, a través del conocimiento, acercarse al estado ideal de las cosas y el entorno, la búsqueda metódica del conocimiento. La academia, fundada por Platón, no era un centro de enseñanza abstracta. Las ciencias manejadas hasta ese momento eran los campos fundamentales de la investigación dentro del recinto, las cuales eran la geometría, aritmética, astronomía y armonía. Platón desarrolló y mejoró las técnicas didácticas existentes hasta el momento. La teoría y aplicación de la hipótesis fue mejorando por Platón, hasta brindarle un nivel de fuerza necesaria para ser parte fundamental de toda investigación. Para el griego, una hipótesis debe explicar los hechos, de no lograrlo se debe buscar otra. Continuamos con Aristóteles, de 384 a.C. a 322 a.C. Él fue filósofo, politólogo, preceptor, científico e incluso médico. Aristóteles fue una de las mentes más brillantes del mundo helenístico. Entre sus aportes está que construyó un sistema filosófico propio, opuesto a las ideas de su maestro Platón, para quien el mundo se componía de dos planos, que era el sensible y el inteligible. Aristóteles propuso que el mundo no tenía compartimientos. Criticó así la teoría de las formas de su maestro, que postulaba que el mundo de las ideas era un mundo verdadero y el mundo perceptible era apenas un reflejo de este. Para Aristóteles, las cosas se componían de una materia y una forma. Irremediablemente
completamente juntas en la esencia de la realidad y su verdad puede alcanzarse solo empíricamente, es decir, a través de la experiencia. Es el padre fundador de la lógica. A este filósofo griego se le atribuyen los primeros sistemas de investigación sobre los principios de validez o invalidez de un razonamiento a través de la construcción de la categoría del silogismo. Según sus propias palabras, este es un discurso en el cual establecía ciertas cosas, resalta necesariamente de ellas por ser lo que son, otras cosas diferentes. Ahora continuaremos con Plutarco de 46 después de Cristo a 120. Aportó a la filosofía un contexto más político, social y cultural. En sus obras expresa la transculturización entre diferentes regiones y civilizaciones. Desarrolló a través del arte un nuevo concepto sobre la ética y la diplomacia en Roma. Por último, siendo sacerdote, este servía como interlocutor entre griegos y romanos. Continuamos con San Agustín de Hipona de 13 de noviembre de 354 al 28 de agosto de 430. Algunas de sus aportaciones son la teoría del tiempo. En su libro Confesiones, San Agustín señaló que el tiempo es parte de un orden dado dentro de la mente humana. Para él no hay un presente ni pasado y mucho menos un futuro presente. Aprendizaje del lenguaje. Aportó grandes pensamientos sobre el lenguaje humano, haciendo referencia a la manera en que los niños aprenden a hablar por medio del entorno y la asociación. Ahora pasaremos con Francois Rabelais de 1494 al 9 de abril de 1553. Algunas de sus aportaciones son: en las obras de Gargantúa y Pantagruel escribe sobre qué y cómo debe ser la verdadera educación renacentista, lo cual le dio a Rabelais un gran interés por la pedagogía. Él rechazó el conocimiento formal y dogmático. Por último, rechazó a la autoridad para estimular el juicio personal y la inquietud por el conocimiento de la realidad en todas las experiencias posibles. Ahora pasemos al penúltimo personaje, Michel de Montaigne, que es del 28 de febrero de 1533 al 13 de septiembre de 1592. Algunas aportaciones de Montaigne son: sus ensayos tienen una serie de características técnicas, un estilo y una composición que los hacen ser fuertes de sabiduría. En ellos logró recopilar cientos de temas que eran de su interés o preocupación y algunos que consideraban dignos de reflexión. En ellos se hablaba de la amistad, el amor, la vanidad, la ira y el rencor. Uno de los principales aportes de Montaigne fue la creación del ensayo como una nueva forma de redactar textos e ideas. Esto hizo que su aporte a la educación que se vive en la actualidad sea muy importante, pues es utilizado en la actualidad como uno de los mejores medios para poder transmitir ideas y críticas. Pasemos a nuestro último personaje, René Descartes, que es del 31 de marzo de 1596 al 11 de febrero de 1650. Descartes consideró que existían dos sustancias en los seres humanos, una pensante que denominó res cogitans y otra perteneciente al ámbito de lo físico, citada como res extensa. Aunque esto no podría demostrarse plenamente al día de hoy como una verdad del tipo universal, sin lugar a dudas, abrió el camino para uno de los más grandes debates de la modernidad sobre el cuerpo, la existencia del ama y la relación a comunicación, entre otros dos elementos. Contribuyó con teorías físicas. Intentó dar explicaciones sobre diferentes fenómenos en el plano de la física, llegando incluso a aproximarse a la idea de Copérnico en cuanto al sistema heliocéntrico, pese a que luego desestimó dichos pensamientos, principalmente por ser considerados por la Iglesia Católica como una herejía. De igual forma, aunque muchos de sus intentos explicativos no fueron más que certeros, estaba surcado los caminos para que más tarde se convirtiera en uno de sus aportes más importantes: el método científico. Método científico. La elaboración de un método científico contribuyó a liberar a las ciencias de las especulaciones y disertaciones vagas y que éstas se consolidaran como tal. El objetivo era que por medio del seguimiento de unos pasos necesarios para contemplar la verificación y la comprobación de los datos de la realidad, se llegará a la certeza. Esto nace de la creencia de Descartes por considerar que los sentidos podían engañar al humano sobre su entorno y por tal motivo era necesario someter todos los aspectos necesarios a través de un método que llegara a la verdad. Padre de la geometría. Otro de sus grandes aportes fue en el campo de la matemática, dadas sus indagaciones sobre geometría, ya que contribuyó a que la geometría analítica se sistematizara. Creador del método de exponente. Uno de sus grandes logros, y que persiste en la actualidad, es el uso que se hace para señalar las potencias. Este logro también se debe a Descartes, en tanto que creó el método de los exponentes. Bueno, este es el fin del recorrido a través del tiempo sobre los filósofos. Espero que te haya gustado y gracias por tu atención.